Esta es la cuarta parte de nuestro curso y antes de continuar no pude evitar ver esta revista y recordarles que este curso lo promueve Inderes y ustedes dirán, ¿qué es Inderes? ¿Qué es Grupo Inderes? Pues me encontré con la sorpresa muy grata de que Grupo Inderes aparece en esta revista de Forbes México en el grupo de 30 promesas de los negocios 2022. Y eso no es una cosa menor. Pues tenía que presumirlo. Aquí está. Y ellos hacen posible este curso y me da mucho gusto que sea por medio de ellos. Continuamos. Veamos ahora entonces, me emociona decirlo, esta cuarta parte. Y como podemos ver, se refiere a la respuesta. ¿Cuál respuesta? A aquella pregunta de qué podemos hacer para cambiar la situación del sistema vaca-becerro. Es la estructura tecnológica. También en este caso, preparé un pequeño cuestionario. Son 3 preguntas. Ya saben el formato. La primera, ¿cuál es el área principal del sistema vaca-becerro? ¿Cuál es el área principal? A lo mejor les ayuda esta orientación. Se refiere como al aspecto de manejo o de atención que debe concederse para el sistema vaca-becerro. Número 2. Por favor mencionen 3 prácticas principales en el manejo del sistema vaca-becerro, en el orden que sea, pero que sean 3. Y finalmente mencionen 3 prácticas de manejo predominantes en la situación actual del sistema vaca-becerro. Sí, ya vamos a entrar al capítulo práctico y en esta cuarta parte revisaremos desde otra óptica que es claramente en el interior de la unidad de producción qué elementos se necesitan en los ranchos que producen 100 becerros por cada 100 vacas cada año. Y aquí empezamos. La estructura tecnológica del sistema vaca-becerro. El primer elemento, o sea, número 1, es el registro de información. Toda empresa que llega a hacerlo empezó como una idea. Esa idea debe materializarse en un proyecto. El proyecto es lo que se ejecuta para establecer un rancho ganadero. Ya sé, muchos ranchos ya existen, se recibieron por herencia o porque se compraron. Bueno, si ya existen, todavía en ellos podemos ir al número 1, registremos información. Con eso sería suficiente para señalar el capítulo administrativo del rancho. Por lo menos una bitácora donde registremos todos los movimientos que acontezcan en relación con el rancho. Comprar insumos, reparar una llanta, vender un animal, destetar un becerro, hacer una división adicional en los potreros, etc. Todo lo que tenga que ver con el trabajo, con el desembolso de dinero o con el ingreso de dinero, pongámoslo en esta cartera de registro de información. Esa información nos permitiría, por ejemplo, hacer un cálculo de entradas, de salidas, generar balances, estimar costos inclusive, y con eso generaríamos información para tomar decisiones fundamentadas. Luego, voy a abrir ahora el segundo capítulo. Primero fue administrativo, registro de información. Ahora voy con el sanitario. Número 2. Establecer programas anualizados de vacunación y llevarlos a cabo.
En el caso del capítulo administrativo, el registro de información no requiere un asesoramiento. O sea, basta con empezar a anotar. Y en una libreta, por ejemplo, el día de ayer visité un rancho y yo llegué con el supuesto de que no había información, pero el productor, o sea, abusado, sacó la libreta y la puso en mi cara y me dijo, mira Inge, aquí está mi bitácora. Y era una libreta que, la recuerdo bien, casi la estoy viendo, como las libretas que yo utilicé en primaria, de grapa, no de espiral. Era de grapa, con rayas por las dos caras. Y casi como yo lo hacía en primaria, me vi ahí, porque en la primera página estaba bien ilustrada la portada. Rancho fulano de tal, propietario, localidad, 2021, porque empezó el registro en 2021 y se veía muy bonito. Ya el señor le dio vuelta a las hojas siguientes y allí tenía con su puño y letra, enero, venta de 3 animales. Y así se fue como con 2, 3, 4 hojas. Y luego pasó hojas en blanco y me enseñó programa sanitario. Aplicación de vacuna contra derriengue para 2 becerros. Y así, ya había cacas de mosca, ya había polvo, las hojas ya estaban arrugadas. Y eso me mostró que llevaba registros. Pasó otras hojas y ahí tenía venta de una vaca que se fracturó. El señor tenía un apartado, una sección para lo económico. Y eso me gustó mucho porque me enseñó que el productor sí estaba interesado en registrar la historia de su propia experiencia como productor ganadero. Lo único malo fue que de 2022 no tenía nada. Es decir, no había escrito nada, como que la fuerza se le acabó en 2021. Bueno, ya platicando, él entendió que debe hacer el esfuerzo porque no le falten datos. Y yo espero que pues, pueda rescatar algo de lo que su memoria le dé respecto a 2022. Entonces, programas de vacunación forma parte de la segunda columna tecnológica del sistema vaca becerro y que se lleve a cabo. Por tanto, en este caso sí se necesita el apoyo técnico. Esto es, el productor ganadero necesita apoyarse en un médico veterinario, de preferencia en un médico veterinario, para que juntos diseñen un plan específico de manejo reproductivo. Esto es, por mucho conocimiento que el productor ya tenga y por mucha experiencia que ya haya generado, no podrá diseñar un plan de manejo reproductivo eficaz solo por él. Y yo creo que un médico veterinario lo apoyaría con gusto si le promete adquirir con él los medicamentos. Esto es, que ha de existir un médico veterinario de cabecera con quien tenga la confianza de ir a pedir este apoyo y decirle, oiga doctor, por favor, tengo tantas vacas, tengo tantos animales, no quiero que ninguno se me pierda ni por un mal parto, ni por una enfermedad, ni por nada, ni que merme la producción por falta de un antiparasitario. Y yo creo que un médico veterinario sí le daría ese apoyo para decirle, ¿cómo? Muy bien, don Juan, estamos en tal mes del año, vamos a empezar por aquí. Y así, y puño y mano, puño y letra, a escribir su programa de medicina preventiva, empezando con vacunación. Y eso le permitirá al productor ganadero calcular la cantidad de dinero que necesita para mantener medicina preventiva con sus animales. Y así ir pensando en cuánto va a necesitar por un tiempo. Y número 3, desparasitación de sus animales. Aquí el experto otra vez, como es la columna de sanidad, es el médico veterinario. Probablemente él recomiende que se haga un análisis coproparasitoscópico para determinar con precisión el antiparasitario que se necesita. Hay que hacerlo porque esta columna, que solo tiene prácticamente dos medidas, vacunación y desparasitación, es medular. Esto es, para que garantice que los animales estén sanos. De un lado voy registrando información, en segunda columna busco que mis animales se mantengan sanos.
Abro entonces la tercera columna tecnológica del sistema vaca becerro. Voy con la alimentación. Así que un aspecto de administración, 2 de sanidad, llevo 3. Número 4, necesitamos una red de abrevaderos. Esto es, antes que pasto, el ganado debe tener la garantía de contar con agua de buena calidad y en forma abundante. No importa que el rancho tenga 1000 hectáreas, el ganado debe tener acceso en corto a la red de agua. Y aunque algunos productores mueven su ganado para que tome agua una vez al día, eso no es favorable para el sistema. El ganado no tiene por qué hacer largos recorridos para ir al abrevadero. Hay que acercar el abrevadero a las zonas de pastoreo. Y esto implica tener una red. Ya sé que la cosecha de agua es muy difícil y que la ganadería está sentada también en territorios áridos. Sí, pero es responsabilidad del productor proveerse de agua. Y ahorita tengo presente unos amigos que me hacen favor de invitarme a sus ranchos. Y en uno de ellos, el abrevadero es un jagüey. Esto es un presón, una presa, un cuerpo de agua que se hizo extrayendo suelo, y ya saben, se hizo una represa, y ahí por escurrimiento el agua se acumula y se retiene. Sin embargo, eso no es suficiente. Se necesita que el ganado beba agua limpia y no que tenga que entrar hasta la mitad del jagüey a tomar agua, porque solo hasta allí encuentra agua limpia. Y eso no sería solo el único aspecto. También sucede que el ganado se empantana, se atasca en el lodo y no puede salir. Y como su vida transcurre en los potreros, entonces el ganado queda empantanado sin que el patrón se dé cuenta de lo que sucedió, y cuando él va, el animal ya murió o ya no se salva y le ocasiona pérdidas. Así que la disponibilidad de agua es el elemento número 4, pero es el número 1 de la columna de alimentación. Número 5. Es recomendable que el sistema vaca becerro cuente con un mecanismo para la rotación de potreros. Esto es, que no se recomienda tener solo un potrero o solo 2 potreros. Es recomendable que haya más de 2 potreros, porque eso facilita el uso del forraje, facilita la resiembra de los potreros, porque permite que algún potrero se descanse. Asimismo, contribuye a que los suelos se recuperen, a que las plantas forrajeras formen semillas, a que las semillas sirvan para la resiembra. Es decir, a cuidar el suelo, a usar de manera adecuada los forrajes y a garantizar alimentación óptima para los animales. En la columna de alimentación también entran las prácticas de alimentación suplementaria. Como vimos en una de las secciones anteriores, hay un momento del año en que la mayor cantidad de animales no tiene alimentación suficiente con los pastizales, porque el pasto ya está seco y porque se trata de una becerra en crecimiento, de una vaca que está parida, etc. Y entonces es indispensable que la mano del productor ganadero lleve la alimentación suplementaria. Y asimismo, dada la condición de sobrepastoreo en 80% de los ranchos, una práctica tecnológica muy importante que da estructura al sistema vaca becerro es la siembra de forrajes. ¿Para qué? Para restaurar áreas que se han sobrepastoreado, que son de suelo desnudo y que están expuestas a la erosión por el arrastre por el agua. Este conjunto de 7 acciones son las mínimas que un rancho de cría debe tener para aproximarse hacia la productividad alta. Voy a mencionarlas como aquí vemos: registrar información, vacunar a los animales, desparasitarlos, proveerles agua, hacer uso eficiente de los forrajes mediante rotación, proveer alimentación suplementaria y sembrar pastos. Cuando estas 7 acciones se cumplen, nos preparamos para lograr productividad óptima.
Si en una de estas 7 acciones fallamos, con eso es suficiente para descontarle productividad al rancho. Por consiguiente, este es el mínimo de inversiones que debe realizarse. Y mediante un checklist, o sea, mediante una lista de cotejo rápidamente podemos cerciorarnos si el rancho está en el camino de ser productivo o no. Y ahí a nivel de rancho, productores, asesores técnicos y estudiantes pueden verificar. A ver, ¿registramos información? Más o menos, eso es no. ¿Vacunamos a los becerros cuando corresponde o cuando vienen los médicos del comité? No, pues a veces sí cuando corresponde, pero a veces cuando vienen los médicos del comité de protección. Ah, caray, entonces ese es un no. ¿Desparasitamos al ganado con base a los parásitos que tiene o como se nos ocurre? Inge, pues como se nos ocurre, entonces es no. ¿Tenemos red de abrevadero, sí o no? No, pues no tenemos. Ah, bien, entonces no tenemos, es no. ¿Tenemos varios potreros y usamos uno después del otro? Sí, perfecto, entonces es sí, pero si no usamos uno después de otro, sino todos a la vez o uno a la vez, entonces es no. ¿Ofrecemos alimentación suplementaria? Sí, hija, llevamos sal todos los domingos al rancho. Pues entonces no, porque no es suficiente con solo sales mineralizadas un día a la semana. El ganado requiere sales mineralizadas todos los días y no solamente sales mineralizadas, también requiere suplementos energéticos. No, hija, eso no los llevamos porque salen muy caros y no tenemos dinero. Pues entonces es no. ¿Sembramos forrajes? No, hija, ¿para qué si se resiembran solos? Ah, bien, entonces no. Por consiguiente, no tenemos el paquete de acciones tecnológicas que se necesita en los ranchos eficientes. Y hasta que no se resuelvan estas necesidades, no estaremos acercándonos hacia el logro de un becerro por cada vaca por cada año. Y pues, con estas cuentas es suficiente para tener una calificación de los ranchos. Y como podrán asociar, así se explica por qué los ranchos están reprobados. Porque no cumplen lo mínimo indispensable para que funcionen bien. Ok, para hacer todo esto necesitamos dinero. Sí, hallemos una estrategia para financiarnos, para autofinanciarnos o para financiarnos desde fuera y entonces resolver estas necesidades. ¿Qué tiene de interesante financiar? Pues que esos financiamientos son rentables. Si se aplica capital para resolver estas acciones preparatorias, estamos del otro lado. El rancho paga. El ganado, por ejemplo, no puede deshacerse de un suplemento energético. Lo convertirá en respuesta productiva. Así que eso es una inversión rentable. Y aquí, pues yo podría decir entonces de los asesores técnicos que su misión no es únicamente orientar al productor para que produzca más. La misión del asesor técnico también es ser su consejero financiero, su asesor financiero que le ayude a encontrar las mejores estrategias para ganar dinero, para recuperar el rancho, para producir más, para que a él lo contraten, para que a él le paguen más, para que el productor ganadero obtenga mayores ingresos. No es nada más producir, también hay que asesorarlo en lo financiero. Una vez que hemos logrado todas esas acciones, lo que sigue es controlar la reproducción. Recuerden que en el paisaje que les mostré empezamos con el toro y la vaca en acción reproductiva, ¿sí? En el cortejo. Bien, hay que controlar las montas. Y aquí está involucrado el toro como mejorador de la genética y la vaca como la reproductora. Número 9, de la columna de manejo. El segundo elemento es diagnosticar la gestación para poder identificar las vacas que no se han preñado y hacer algo con ellas para convertirlas en vacas productivas. Número 10, ya que tenemos las vacas preñadas, ahora hay que darles atención al parto para que no malparan y no se pierda la cría, sino para que logren parir la cría y además reciban un tratamiento veterinario que las prepare para una nueva concepción. Y número 11, ya que tenemos vacas paridas, tengamos entonces decisiones que nos lleven a destetar de manera estratégica a los becerros, tal que esos se canalicen para mercado, si es así, y la vaca se prepare para un nuevo parto. En el conjunto tenemos
7 acciones preparatorias mínimas para darle estructura al sistema vaca-becerro y solamente 4 acciones de manejo. Todas estas acciones de manejo son de reproducción. La primera columna fue administrativa, la segunda columna es de sanidad, la tercera columna es de alimentación y cuando esas 3 se han satisfecho, lo que sigue es el manejo reproductivo. Y el manejo reproductivo tiene 4 medidas. La monta controlada, el diagnóstico de gestación, la atención al parto y el destete estratégico. Con eso se cierra la estructura tecnológica del sistema vaca-becerro. Y si alguien considera que actualmente, por ejemplo, se realizan destetes estratégicos, pero no se proporciona alimentación suplementaria, no por eso el sistema está completo. O sea, el sistema está cojo en alimentación suplementaria y si eso es así, produce pocos becerros. Claro que hacer destetes estratégicos ayuda, pero no resuelve el problema estructural del rancho. Por consiguiente, un destete estratégico es muy eficaz y es una medida excelente para el manejo del rancho si en ese rancho se cumplen las 7 acciones preparatorias. Por tanto, ¿qué hacemos? En primer lugar, considerar el ganado que tenemos con las características genéticas que tiene. Esto es, valorar la calidad de nuestros animales. Segundo, asegurarnos que el ganado recibe prácticas adecuadas de medicina preventiva. Sí, lo estamos haciendo perfecto. Vayamos al paso 3. Que el ganado reciba prácticas óptimas de manejo alimentario, que no le falte comida, que no esté desnutrido. Y 4, ya que logramos aquellas 3, ahora sí aseguremos que el ganado recibe prácticas de manejo reproductivo para que pueda reproducirse y generar los animales que vamos a vender. Y entonces, en quinto lugar, se busque el progreso genético. Fíjense cómo están las cosas de desordenadas. En los ranchos, el progreso genético es el número 1. Esto es, el productor deposita en el toro semental el éxito de su ganadería. Y entonces realiza grandes inversiones que en la actualidad son de 65,000 pesos o más para un toro de registro, para llevarlo con vacas mal alimentadas. Entonces hace una gran inversión para colocarlo con vacas que no se reproducen. Por lo tanto, desperdicia el capital invertido en el toro. Y aquí en la imagen lo que vemos es una vaca de buena calidad genética con una cría mejorada, porque se ve la clase que tiene la cría, puesto que eso lo impulsó el padre, pero tenemos un par, vaca-becerro, desnutridos, subalimentados, por consiguiente no producen al máximo. Así que, al invertir el orden de estas prioridades, se descuida la sanidad, o sea, se gasta tanto dinero en el toro que no queda para vacunas, se gasta tanto dinero en el toro que no queda para alimentación suplementaria, se gasta tanto dinero en el toro que no queda dinero para pagarle al técnico que haga el diagnóstico de gestación. O sea, solo hay que reacomodar esos elementos, se dice aplicarle una reingeniería para poner las cosas en el orden correcto y dejar hasta el quinto lugar la inversión en toros. De ese modo garantizamos que cuando llegue el tiempo de comprar un toro de buen valor genético, será porque la vaca ya está recibiendo un buen cuadro de medicina preventiva, ya está recibiendo la alimentación que necesita, ya está lista para la reproducción y entonces ponemos el toro que haga su trabajo. Luego, aquí en la imagen vemos que tenemos un toro pues muy bueno, pues es de los que cuestan 65,000, 70,000 pesos actualmente. Y se compra con la intención de que produzca crías con buen valor genético, aquí lo vemos. Y está en la imagen una vaca promedio en genética y la cría idéntica al toro. Quiere decir que el toro le transmitió a la cría el valor que hizo que compráramos ese toro. Por consiguiente, se obtiene una cría que tiene buen valor de mercado. La lógica entonces nos dice, como aquí se escribió,
si la cría es un reflejo del padre y el padre nos costó mucho dinero, entonces la cría tiene buen valor de mercado, porque gracias al padre ese valor se obtuvo. Por consiguiente, esa cría con buen valor de mercado tiene que irse al mercado. Y así vamos a recuperar una parte, una partícula de la inversión que pusimos en el toro, porque hacemos efectivo que su descendencia se canalice al mercado. Esto es, que no se quede en el rancho. Y así estamos cerrando lo que vimos al principio, en aquella primera parte. El propósito del sistema vaca-becerro es obtener animales que se van para el mercado. La adquisición de un buen toro apalanca directamente a eso. Y al enviar nosotros a los becerros para el mercado, pues nos capitalizamos para mantener la dinámica de las vacas productivas. Y como entenderán, con eso damos un gran salto hacia la parte de productividad. Y con eso nos proveemos de elementos para responder qué hacer con las 40 vacas de cada 100 de vacas que no son productivas. Es decir, en la situación actual ya tenemos una evidencia de que la genética aportada por el toro es muy importante. Y nos dice, enviemos eso al mercado. Perfecto. Mandemos al mercado animales que tienen buen valor. Sí, pero logremos que esa inversión que se puso en el toro llegue cuando las vacas estén preparadas para reproducirse. Y en la situación actual eso no está sucediendo. Cuando yo mencioné la reingeniería, quise decir que las piezas ya están. Solo hay que acomodarlas de otra manera. Y la más importante de esas piezas es el capital que se invierte ahora en el toro semental. Y que al hacerlo así, dejamos sin protección financiera las áreas importantes de la reproducción. Dejemos para otro momento la adquisición de un toro de alto valor genético. Resolvamos primero la productividad de las vacas. Cuando lo hayamos logrado, viene un toro a reforzar ese trabajo. ¿Por qué el productor lo hace de esa manera? ¿Por qué lo ha hecho así durante tanto tiempo? Pues porque seguramente en una época era importante traer un toro de mejora genética. Pero ahora esa no es la prioridad. La prioridad es la reproducción de la vaca. Y ahí es donde podemos enfocar las baterías, es decir, las inversiones. Así que con estos elementos llegamos nuevamente al cuestionario, estamos cerrando la cuarta parte y por favor respondan las mismas 3 preguntas, comparen las respuestas de esta segunda parte para contestar el cuestionario con las primeras respuestas e identifiquen si son las mismas respuestas o si ahora ustedes pueden añadir unos elementos adicionales que reflejen el aprendizaje que están logrando. Así que hasta ahora hemos atendido 4 capítulos de nuestro curso. Voy a hacer una síntesis breve. En el primer capítulo revisamos el propósito fundamental dado por origen del sistema vaca-becerro. En el segundo capítulo vimos cómo está el nivel tecnológico y encontramos que es sumamente bajo y que esto se debe a que no tiene el nivel suficiente de tecnificación. En el siguiente capítulo revisamos qué es lo que el entorno le provee al sistema vaca-becerro para que éste sea eficiente. Y en el cuarto capítulo revisamos la estructura medular, hablando de tecnologías, del sistema vaca-becerro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como resultado hasta el día de hoy? Que hay un potencial muy grande de producción. Este potencial significa trabajar sobre 40 vacas que ahora son improductivas para pasar de 20 vacas que dejan beneficio y subir hasta 100 vacas de cada 100 de vacas que dejen beneficio. Este impacto es tremendo y no sé bien qué está pasando en otras ramas ganaderas, pero sí puedo afirmar, por lo que llevamos hasta ahorita, que estamos delante de la posibilidad de convertir esta situación actual en una situación mejorada, de 20 vacas que ahora producen beneficios a todas las vacas produciendo beneficios. Me parece que
Este impacto potencial está en nuestras manos, productores ganaderos, asesores técnicos, que las piezas están completas sobre la mesa, pero están desordenadas. Lo que hace falta es ponerlas en un orden de manera tal que se dirijan hacia la producción óptima. El capital ya se invirtió, los ranchos ya están, las vacas ya están, los toros ya están, los asesores técnicos ya están, las instituciones de financiamiento ya están. Ahora, pongamos sobre la mesa un plan de trabajo. Esto es, los elementos que nos permitan pasar hacia una situación mejorada. Esos elementos los veremos en las siguientes partes de nuestro curso. Por favor, revisen sus cuestionarios, estúdienlos y continuaremos. Muchísimas gracias.